Ciencias Naturales, Unidad 3, Tema 4. Anticoncepción. Los métodos anticonceptivos son procedimientos empleados para evitar el embarazo y reducir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Permiten a la pareja una seria planificación familiar. Entonces, los métodos de anticoncepción son para evitar un embarazo no deseado, ¿verdad? Esto es para realizarlo en pareja, preferiblemente, como siempre les digo, después del matrimonio. Son métodos que uno puede planificar cuando ya tiene una pareja estable. Entre los métodos anticonceptivos que existen, podríamos definirlos en 5 partes, como métodos de abstinencia periódica, método de barrera, dispositivos intrauterinos o DUI, métodos químicos y métodos hormonales. Método de abstinencia periódica. Consiste en evitar las relaciones sexuales en los periodos fértiles de la mujer. Su eficacia es muy baja. Entre ellos se pueden mencionar la temperatura basal y el moco cervical. Bueno, esta fue la actividad que tuvimos en la clase anterior, donde les pedí que me realizaran un calendario menstrual, donde los primeros 4 o 5 días son los días de duración de la menstruación y el ciclo menstrual que dura 28 días hasta la siguiente menstruación. Entonces les pedí que realizaran un cuadro con sus datos. Entonces, el ciclo menstrual lo vemos de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de un ciclo menstrual. Este sería el gráfico y ahora vamos a colocar una fecha. Vamos a decir que el primer día de la menstruación cayó 16 de agosto. Entonces el 16 de agosto empieza la regla. Entonces 17, 18, 19 y 20 más o menos sería la duración de la menstruación. Algunas mujeres duran más, algunas mujeres duran menos. Siempre deben de estar sabiendo cómo es ese ciclo menstrual porque pueden haber alguna deficiencia, alguna enfermedad, algo que está haciendo algún cambio y siempre es importante visitar a un especialista. Bueno, luego estos días infértiles son los días cuando ya se terminó el sangrado. Entonces sería el 21, 22, 23, 24, 25, por decirlo así. En estos días la mujer no puede quedar embarazada porque su cuerpo no tiene ningún óvulo, ¿verdad? Ningún óvulo que le afecte. Luego, los días fértiles, donde la mujer empieza el nuevo óvulo a ovularlo, entonces podríamos decir que entre el 26, 27, 28, en el día 29 prácticamente este día que es como el 14, este día es como el más adecuado. O sea, del 1, el primer día de regla, hasta el 14 es el día donde sí puede haber la ovulación y la mujer puede quedar embarazada. Y recordemos que el óvulo tiene cierto tiempo de vida, que puede durar vivo más tiempo acá, y el esperma también tiene otro tiempo de vida. Entonces, digamos que si tuvimos la menstruación el 16 de agosto, nuestro tiempo de ovulación cayó 29 de agosto, a los 14 días del primer día de menstruación. En estos días hay gran posibilidad, por eso se llaman días fértiles. Aquí en estos días sí una mujer puede quedar embarazada. Luego tenemos el 30 y 31 de agosto todavía y acá empezaría un nuevo mes, ¿verdad? Pero siempre cuentan en los días del ciclo menstrual, que son 28. Entonces seguimos ahí en nuestro calendario empezando en septiembre 1. Seguirían todos estos días, supuestamente entran en los días infértiles también, días donde la mujer no puede quedar embarazada. Entonces ya todos esos días que son los siguientes, la mujer no puede quedar embarazada porque el cuerpo, el óvulo ya murió y se empieza su proceso de desintegración para volver otra vez a salir del cuerpo
a través del proceso de sangrado llamado menstruación. Y así funciona el ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, si cayó 12, el próximo día menstrual sería, por ejemplo, el 13 de septiembre, la próxima menstruación. Siempre llevando estas fechas. Entonces, no es exactamente un mes. Si dice 16 acá, no el otro 16 va a ser la otra regla, sino que tiene una variación de días, dependiendo de cada ciclo. Algunas mujeres son 28 días, algunas sí puede llevar un poquito más o tal vez un poquito menos. Pero más allá de un mes de menstruación, sí hay que revisarse para saber si no hay ninguna enfermedad. Métodos de barrera. Los métodos de barrera se colocan en la cavidad uterina o sobre el pene. El condón masculino es una manga de látex en forma de saco que se coloca en el pene e impide que el semen llegue a la vagina. Entonces, este método de barrera, que este método es para evitar que el esperma llegue dentro del útero. Es uno de los más usados y más fáciles, mucho más comunes y ayudan a evitar enfermedades. Por eso el condón masculino es el más recomendado entre los métodos anticonceptivos, aunque siempre tiene su posibilidad de fallar, ya sea por su mala puesta, que no lo sepan colocar bien, o porque no lo supieron utilizar de la forma correcta. Puede también tener algún fallo. Recuerden que es algo creado, fabricado, y puede tener algún fallo y no todo siempre es perfecto y todavía hay posibilidad. Por eso también hay que cuidar el tiempo de menstruación de la mujer. Entonces acá un método correcto para colocar y quitarse el condón, dice acá: abra y retire el condón de su envoltura con mucho cuidado, evitando no romperlo, porque desde ahí podría empezar el problema. Recordemos que es un material bastante delicado. Luego dice que se coloca el condón en la cabeza del pene erecto y firme. Si está circundado, dice, primero retraiga el prepucio, que si está como cortado en la parte de arriba, por la parte del glande, que es la cabeza del pene. Entonces se tiene que retraer y colocar en la punta. Luego dice que saque el aire que se encuentra en la punta del condón. Hay una parte del condón que tiene esta parte de acá, que es como más, donde es un pequeño saquito donde van a quedar los espermas. Entonces se debe sacar ese aire y ya después de eso se empieza como a arrollar. Se desenrolla el condón hasta la base del pene. Dice que después de terminar la relación sexual, sostenga el condón, dice, desde su base y luego retírelo mientras el condón se encuentra en su lugar. Se retira el condón cuidadosamente y se tira a la basura. También hay condones para mujeres. Acá vemos algunos ejemplos. Entonces, el preservativo femenino es colocado para evitar también el embarazo. Se coloca dentro de la vagina y la recubre internamente. Entonces, el condón es el método más eficaz para evitar enfermedades de transmisión sexual. En el caso acá de la mujer se le llama también diafragma. Este tipo de diafragma, acá se le coloca una jalea anticonceptiva o puede ser un tipo de espuma. Hay materiales especiales que las venden con este tipo de condón femenino, que es como que fuera un pequeño capucho. Entonces se coloca acá, se mete a través de la vagina y debe de llegar hasta acá para que no pueda llegar el esperma al útero. Entonces acá entra por dentro de la vagina y la mujer también se puede cuidar. Hay otros tipos de condón femenino que está, por ejemplo, acá tiene un extremo cerrado. Este se parece mucho al masculino. Se coloca acá y todavía hay un saco de acá que se sale y se coloca en la parte de afuera. También ayuda más a evitar enfermedades porque no tiene contacto directo del pene con la vagina. Y aquí hay otro que es un método de un capuchón cervical que se ajusta cómodamente al cuello uterino, parecido al diafragma, solo que es un poco más como un capucho, más pequeño. Esos tipos de preservativos ayudan bastante también para evitar un embarazo, pero siempre tienen su método de riesgo. Los dispositivos intrauterinos o DIU
Estos dispositivos van dentro del útero. Estos se hacen a través también de un proceso médico. Dispositivos intrauterinos. Impiden la implantación de óvulos fecundados en el útero. Esto puede ser de metal o de plástico. Deben ser colocados por un ginecólogo. Entre ellos están el espiral y la T de cobre. Estos tipos de dispositivos se colocan también para evitar un embarazo. Las más conocidas también es esta T de cobre, que se coloca dentro del útero de la mujer, más allá de la vagina, ¿verdad? Dentro del útero. Y allí evita también que la mujer pueda quedar embarazada, tapando la parte donde se produce el óvulo. Hay un proceso con cuidado que ya el médico le explicaría a una mujer que no quiera tener un embarazo durante un tiempo, ya tenga algunos hijos y no quiera tener más durante un tiempo mientras cuida a los más pequeños. Entonces, esos son métodos que una pareja también puede utilizar. En el caso de la mujer, hay también otros dispositivos hoy en día, por ejemplo, unos tipos de metal que se encuentran dentro de la piel, que son implantados, pero estos ya entrarían en los siguientes métodos porque son más hormonales. Entran acá también los métodos químicos, que estas son sustancias químicas que destruyen los espermatozoides. Pueden ser espumas, cremas u óvulos. Las espumas son una especie de espermicida, por decirlo así. Se aplica dentro de la vagina como que fuese una jeringa. Se mete dentro de la vagina y se coloca allí para evitar que dentro del útero el esperma pueda pasar. Es como que los mata. Entonces es una forma también de evitar un embarazo. Hay también cremas que se pueden colocar u óvulos. Estos óvulos son, por decirlo así, también como que fueran supositorios. Son una especie de supositorio. Entonces ese se coloca dentro de la vagina antes de la relación sexual. Entonces esto evitará también un embarazo. Acá hay otros ejemplos de parche, píldoras inyectables y anillos mensuales. El último método, que sería el hormonal, dice que este impide la ovulación. Es el más usado. Este es la píldora, que se considera el método anticonceptivo más efectivo. Las píldoras se deben tomar durante todo el tiempo que la mujer ya empiece a tener una relación sexual estable con su pareja. Entonces, para evitar el embarazo, lo toma todos los días. Tienen días específicos y debe de tomarlos desde que empieza su ciclo menstrual. Los primeros días antes de tener relaciones sexuales, porque empieza a ser efectivo más o menos entre los 7 días de investigación de su primer uso. Entonces, es mejor estarlo usando constantemente todos los días. Entonces, esto ayudará a que la mujer a través de las hormonas no pueda ovular y esto evitará que pueda quedar embarazada, porque si no hay óvulos no puede haber fecundación y no habría un embarazo. Recuerden realizar su tarea número 6. Esta consiste en responder un taller que les haré llegar sobre métodos anticonceptivos dados en clase virtual.